acogedor para todos, habrá sin duda que pensar todo de nuevo. Y precisamente pensar todo de nuevo es el título de la exposición que acaba de inaugurar la Galería Argentina aquí en París, exposición que ya había sido presentada en Buenos Aires en la Galería Rolf Art. Pensar todo de nuevo es una exposición concebida poco antes de que comenzara la pandemia. Una exposición que se resignificó en el contexto de aislamiento que comenzó en marzo de 2020. Antes de que todo esto sucediera, percibíamos los síntomas de un mundo exhausto. Pensar todo de nuevo propone volver a un conjunto de obras realizadas antes de la crisis que pueden leerse en clave presente. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la fotografía, tenemos con nosotros a Florencia Jordana Braun, directora de la Galería Rolf Art. Muy buenas tardes, Jordana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Florencia. Florencia, sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Jordi. No. Es un placer para nosotros, para mí, estar aquí en nombre de la Galería y en nombre de este proyecto de exposición que hicimos junto con Andrea Yunta, con una selección de más de 26 artistas y con un equipo hermoso que me acompañó, Julieta, Florencia Ruggero, bueno, parte del equipo que hicieron posible este sueño. Es un verdadero placer acogerte con nosotros aquí. Permíteme que explique, Florencia, a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba, si no me equivoco, y que tus primeros pasos en la fotografía los das del otro lado de la cámara como modelo. ¿Quién te metió en ese mundo tan extraño, el del modelo de pasarela? La percha. No, muy chica fue que me encontraron en un scouting y muy pequeña, de verdad. Arranqué en el mundo de la pasarela, trabajando en Argentina y luego en el exterior. Fue una experiencia breve, pero muy intensa, y del que siempre digo que el arte fue un rescate. Imagínate, ¿no? Imagino que tu trabajo de modelo también educa el ojo, ¿no? Estabas acostumbrado a ver fotografía y te dabas cuenta enseguida si eran buenas o malas, ¿no? Sí, no sé, sí diría que la estética, que el mundo de la estética y la belleza estaba muy presente y bueno, lo fui atravesando, como bien dijiste, del otro lado. Muy lindo ese approach. Me han contado que tu padre es biólogo y tu madre es psicóloga. Cuéntanos, ¿qué porcentajes de biología y psicología le hacen falta a una modelo para triunfar en las pasarelas? Psicología, sin duda, es un mundo muy difícil. Bueno, depende cómo lo lleve cada uno, pero cuando uno es muy joven, muy niña, cuando uno es adolescente, está muy expuesta como mujer. El mundo de la pasarela, del cuerpo, es un culto que nuestra sociedad hace a la forma, a la figura. Y bueno, es difícil, así que sin duda la biología, a veces vamos en contra de la naturaleza en pos de un cuerpo adorado y modelado. Y por otro lado, la psicología es fundamental para poder enfrentar a una sociedad que nos expone como mujeres, ¿no? Muy pequeña, muy tempranamente. ¿Y el arte ha sido realmente tu refugio después de esa experiencia? Esa es la palabra exacta, un refugio. Sin duda, bueno, viajando, estando en el exterior, empecé a frecuentar, a refugiarme en instituciones, en museos, en lugares que eran completamente ajenos a ese otro mundo del otro lado en el que estaba. Y cuando volví a la Argentina decidí devolverle al arte el bien que me había hecho. Y bueno, aquí estoy. Y en el 2009 vas a fundar Rolf Art. ¿Era directamente una galería de fotografía o pensabas el concepto del arte como más amplio? No, empecé con un proyecto, en realidad empecé un poco antes, me fui formando para esto. Yo, como bien contaste, nací en Córdoba, entonces cuando volví a Córdoba, en Córdoba, que es el interior del país en Argentina,
no existían carreras como había visto en Europa, que eran gestión de industrias culturales o curaduría, pero entonces me especialicé en comunicación y en relaciones públicas e institucionales, teniendo en claro que mis eventos iban a ser el arte y detrás era lobby y gestión y difusión y comunicación principalmente. Bueno, después me fui formando, estudié en el exterior, volví a Buenos Aires para armar una galería que se especializara en fotografía. Sí, era un nicho que me di cuenta que en Argentina no estaba profesionalizado, lo que hace al posicionamiento de este medio, yo creo. Necesitaba a alguien que acogiera y que profesionalmente contuviera este soporte y que trabajara al respecto. Y bueno, en el 2009 efectivamente fundé la Galería Rolf Art. Y en el 2013 Rolf Art se muda a Recoleta, justo donde la Embajada de Francia tiene sus locales, ahí, Sí. un maravilloso edificio. ¿Qué significó para ti estar ya en el centro de Buenos Aires? Fue un gran paso, además ese año lo recuerdo muy particularmente porque para mí no solamente fue una transición a nivel local, de armarme y ubicarme en el centro de la ciudad, en la parte más coqueta del país, sino que además también fue un salto. 2013 fue la primera vez que vine con la Galería Francia, en el marco de la primera exposición de América Latina que se hizo en la Fundación Cartier, y fui la primera galería latinoamericana en participar en Paris Photo ese mismo año. Fue increíble aquella oportunidad, vinimos con los artistas y fue tan emocionante sentir la presencia de la fotografía latinoamericana en Francia como nunca antes. Y fui partícipe de aquella experiencia maravillosa que nos llenó de reconocimiento, ¿no? En la actualidad cuentas con fotógrafos que son quizás los mejores de Argentina, los más importantes. ¿Cuáles son tus criterios para acogerlos? ¿Artísticos, de modernidad o también su visión política quizás puede ser interesante? Bueno, ese es parte del perfil de la galería. Efectivamente, Rolf Art se especializa en fotografía y los límites de la fotografía. No solamente trabajamos con artistas que trabajan con el purismo fotográfico, sino aquellos que utilizan la imagen como un fin para llegar a otras expresiones, como una instalación, un objeto, que también aborda la fotografía desde otros lugares. El video, por ejemplo, la imagen en movimiento. Y el perfil en realidad tiene que ver con el compromiso artístico y de la obra con las realidades que habitamos. Nos interesa mucho artistas que tienen un fuerte compromiso político. Entendemos que el arte en realidad o las expresiones artísticas siempre están cargadas de poesía, de belleza, de estética, que son conceptos muy diferentes, pero que si esas expresiones nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, desde un compromiso social, político, económico, bueno, se vuelven más importantes, ¿no? Y hace un par de años el COVID hace que el mundo entero se pare. ¿Es cierto que a ti te pilló en Brasil el confinamiento? Fue una locura, efectivamente. Volvíamos de Arco Madrid, de estar en una de las ferias internacionales en las que participamos con la galería, y efectivamente me fui un fin de semana a San Pablo a acompañar una exposición, y un fin de semana con un carry-on y mi criatura, una nena de 1 año y medio en aquel entonces, con mi marido fuimos los 3, y el lunes nos cancelaron el vuelo, el martes cerraron las fronteras y quedé 8 meses varada en San Pablo. 8 meses. Sí. Increíbles. Ahí nació pensar todo nuevo. Hubo que pensar, como bien dijiste, todo de nuevo. Uno estaba en el exterior sin poder volver. San Pablo era realmente un caos cuando se desató el COVID. Y bueno... Bolsonaro no ayudaba tampoco para que las cosas se arreglasen, ¿eh? Fue, sin duda, también tengo que decir paralelamente, aunque suena increíble, que fue una de las experiencias más bellas de mi vida, estar ahí y, bueno, tuve la suerte de resolver la situación alojándome a las afueras de la ciudad, en un refugio natural, y desde allí, buscando internet, arriba de la palmera, literalmente, fue como tuvo lugar decidimos en realidad avanzar con esta exposición, porque en realidad el proyecto había empezado antes. Entonces, lo que sucedió fue que con un nombre que era tan visionario, este título de esta exposición, ¿no? Pensar todo nuevo, rethink everything, o plus que fa tout repenser. Más que nunca teníamos que empujar este proyecto y sacarlo y hacerlo circular
Así que bueno, fue como nos ingeniamos con nuestro equipo, con Julieta, que es la diseñadora audiovisual, y con Florencia, que fue la productora de este proyecto, para hacer una de las primeras exposiciones, mejor dicho, la exposición online más contundente que de América Latina en aquel entonces. Ya percibíais los signos de que el mundo estaba exhausto. En Argentina en el 2001 ya tuvisteis una buena nota de eso, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros pertenecemos a una región que está en conflicto constantemente y que hemos aprendido a recuperarnos y a sobrevivir estos conflictos de los cuales sobrevivimos una y otra vez. Es hermosa la cita a Andrea Yunta, la curadora de la exposición, cuando ella dice, bueno, ya percibíamos los síntomas de un mundo exhausto. Entonces, hay una pregunta que atraviesa toda la exposición en función de toda la reflexión que las obras hacen, que es pensar, ¿a qué estado del mundo entonces queremos volver? ¿Tienes algún atisbo de respuesta a esa pregunta? ¿A qué mundo queréis volver? Ay, estamos trabajando en ello. La verdad es que, sin duda, creo que hay muchas cosas que estaban agotadas y que el mismo sistema, incluso a nivel galerístico y a nivel galería y a nivel artistas, digo, nosotros vivimos en un país con muchas limitaciones económicas y con una falta de políticas culturales que ayuden a la promoción internacional del arte local, lo que hace que salgamos a buscar mercados, y eso nos ha hecho entrar en un ritmo ferial de 18 ferias al año. Vivimos arriba de un avión. Yo no sé si queremos volver a eso. No, después de esta pandemia no. Tiene posibilidades, ¿no? Todo lo virtual, finalmente. Sin duda, para mí fue maravilloso, y invito altamente a todo el mundo a que se arriesgue a saltar a este universo digital que es el Internet. Para nosotros fue una gran herramienta que nos posicionó a nivel internacional. Fue maravilloso sentir cómo de repente el mainstream ya no era New York o Londres, sino que era el www.pensartodenuevo.com. O sea, nosotros nos acercó al mundo con un proyecto contundente, con una propuesta significativa. Uno puede penetrar el sistema digital y llegar a múltiples públicos. Bueno, hicimos una campaña de comunicación al respecto, ¿no? Pero sí. Imagino que volver a exponer físicamente en una galería, aquí en París Photo, por ejemplo, en la Galería Argentina también, y sobre todo en Arles, en los encuentros de fotografía internacionales de Arles, en el sur de Francia, fue un espacio fantástico el que os concedieron, ¿no? Allí. Fue un sueño hecho realidad. La verdad, yo diría que fue para nosotros una experiencia increíble, la más linda de mi trayectoria. Hemos crecido como galería, como te contaba, fuimos la primera galería en hacer Paris Photo, Photo London, Unseen en Ámsterdam. Hemos abierto nichos y mercado a la fotografía latinoamericana, pero llegar a Arles fue una palabra mayor. En realidad el proyecto, como te contaba, se difundió digitalmente. Mientras fue digital, tuvo un alcance, salió en todos los medios, Art Forum y los principales medios de comunicación especializados en arte publicaron la exposición. Y así fue como llegó a oídos de Arles, del Reencontré de la Fotografía, que es el encuentro de fotografía más importante a nivel mundial. Y no solamente tuvimos el lujo de poder traer la exposición, estamos hablando de que exportamos en medio de la pandemia más de 250 obras, sino que... Estamos viendo precisamente imágenes de la exposición. Qué maravilla. Fue tan emocionante llegar y encontrarse con una sala de ese formato, con tantos artistas y tantas obras tan significativas, de tanta relevancia histórica. Estamos viendo ahí el trabajo de Marta Minujín, digo, una pionera de avant-garde de la historia del arte argentino, y en el caso de ella del pop-up en nuestro país, pero fue muy emocionante. Y no solamente eso, sino que junto con la invitación del Reencontré de Arles, tuvimos la invitación de una de las casas de editoriales más importantes del mundo, Robert Delpire & Co., que es una casa editorial francesa, una eminencia en materia de la fotografía. Ellos crearon el libro de The Americans de Robert Frank, y ellos mismos nos invitaron a hacer esa portada que acaban de ver, la portada, y a hacer la edición del libro en francés y en inglés. Y la editorial La Rivière hizo la edición en español, que es la que hoy te traje. Este fin de semana lo has pasado encerrada en el Grand Palais Éphémère, el Gran Palacio Éphémère, donde se celebraba París Photo. ¿Cómo han ido las cosas?
Fue maravilloso. Como bien decías hace un rato también, digo, hace mucho que la gente viene necesitando salir. Cuando nosotros hicimos la exposición en julio exactamente en Arles, ya fue muy difícil venir, como si las cosas fueran por magia. En noviembre se abrieron las puertas y pudimos entrar a Francia sin ningún inconveniente. Esto ayudó muchísimo a la circulación. Fue impresionante la afluencia y la cantidad de público general, institucional y de todo. O sea, realmente había curadores, críticos, coleccionistas, instituciones. ¿Algún Fue un, periodista? un montón. Fue un encuentro del mundo del arte maravilloso. El feriado, el jueves, el 11, no entraba una aguja en el Gran Palais de Fermer. Mirá que tenía una extensión con una carpa, tanto la propuesta de la sección central como la sección emergente, como récord de ventas. Impresionante el movimiento que la feria significó. Mis felicitaciones a la organización de la feria, porque fue un gran desafío después de que todos estos años, tanto estos eventos fueron clausurados, ¿no? Así que fue un renacer. Había hambre de fotografía. Mucho, mucho. Había mucho hambre de encuentro también. Fue hermoso volver a encontrarme con artistas, con gente que no veo hace mucho tiempo, así que sí, fue un placer. Son 30 los fotógrafos que participan en esta exposición. ¿Los consideráis más como artistas que como fotógrafos o ya no hay frontera entre arte y fotografía? Qué tema delicado Lo el siento. que estás tocando. Yo cada vez más estoy a favor de romper con los límites, ¿no? Así como también de las definiciones que nos hacen como latinoamericanos, pero sí creo que son artistas. El soporte con el que trabajan es de repente una excusa, pero en realidad lo que nos interesa de sus obras es el pensamiento de estos artistas, es su forma de reflexionar y señalarnos una realidad a través del recorte que sus imágenes nos muestran. Eso me parece clave, me parece fundamental. Digo, y detrás de la mirada de estos fotógrafos, una invitación a reflexionar sobre una realidad que ellos están registrando a través de una imagen. A veces esa imagen es directa, a veces nos ensueña un paisaje, pero acá hay una acción de performance. Había mucho del cuerpo en las imágenes que hacen a la exposición. Muy importante para mí resaltar es que de alguna manera lo que la muestra se proponía, o lo que Andrea Yunta propuso desde un corte claramente feminista, ¿no? Pero porque es su especialidad y porque Andrea es una de las curadoras más importantes de América Latina en materia de feminismo. Ella hizo una exposición mega que se llamó Radical Women from Latin America, que se presentó en el marco del Pacific Standard Time en la Hammer Collection en Los Ángeles y que itineró al Brooklyn Museum, y ahí empezó una movida de mujeres radicales latinoamericanas. Pero a mí lo que me pareció clave de esta exposición también fue que, acompañando ese movimiento que ella trae consigo, es que nosotros tratamos de ofrecer en Francia, particularmente con esta exposición, un approach, un acercamiento diferente a lo que siempre se mostró de la fotografía latinoamericana. En general, América Latina ha sido siempre mostrada desde una perspectiva muy outsider, Sí. ¿no? Y siempre son, como que la imagen siempre fue ese paisaje urbano subdesarrollado. Yo creo que es verdad, eso es parte de nuestra realidad, pero somos mucho más que eso. Creo que hemos atravesado tantos conflictos sociopolíticos y económicos, y hay tanta sensibilidad al respecto, que tenemos artistas que de una forma tan poética han sabido abordar estas realidades, y esa es la invitación de esta exposición. Otra mirada de la fotografía latinoamericana, mucho más sensible, pero igual de fuerte, igual de política, con una fuerte propuesta que nos invita a reflexionar sobre, bueno, esto que estamos hablando, ¿no? Hablemos un poco del mercado del arte. La fotografía ha entrado definitivamente ya en el mercado del arte. Está considerada como una obra de arte que es única e irrepetible. Uh-huh. Sí, bueno, acá en Europa tiene una tradición mucho mayor que en el resto del mundo, por supuesto, ¿no? Nació acá, digo, pero sin duda es un medio que se viene consolidando, y en materia de arte latinoamericano también cada vez más va ocupando una posición central. Lamentablemente, a veces las políticas, como mencioné, no nos acompañan. En Argentina, por ejemplo, la fotografía no está considerada
como una expresión artística a nivel legislativo. A nivel legislación, digo, no se la considera una obra de arte. Entonces, a la hora de exportar una obra, por ejemplo, tenemos muchas complicaciones, sobre todo cuando es un museo como el MoMA, que nos ha comprado obra de un artista fotógrafo que compra fotografías y tenemos que exportar fotografías para que ingresen formalmente a un museo como Tate o como Modern o como MoMA, y no existen las herramientas para poder formalizarlo, porque todavía no, pero sin duda se ha posicionado el valor de los artistas latinoamericanos, también va increyendo. Sin duda tiene que ver con la legitimación que las instituciones le han ido dando a este medio. Hoy museos como el Jeu de Paume, acá en París, por ejemplo, se especializa fundamentalmente en fotografía, y es increíble el trabajo que están haciendo y cómo las instituciones han ido posicionando el trabajo de un montón de artistas, y eso ha hecho que, bueno, entre otras cosas, por supuesto, el valor de estos trabajos haya incrementado. Ya lo saben, si los legisladores argentinos nos oyen o nos escuchan o nos ven, Sí. que cambien un poco las cosas. En fin, pues ya lo saben, la exposición Pensar todo de nuevo estará en la Galería Argentina, aquí en París, hasta finales de noviembre, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Florencia, por estar. Muchas gracias a ustedes. Los invito a todos que visiten la página de la exposición www.pensardenuevo.com. Ahí está todo para que vean. Qué maravilla, se puede ver desde el sur de Argentina hasta Chicago. Todo su recorrido. Gracias por esta invitación. Permíteme también que te las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay. Y también enviar un pequeño saludo al canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México, que acaban de empezar a emitir este programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Pensar todo de nuevo es una exposición concebida poco antes de que comenzara la pandemia. Una exposición que se resignificó en el contexto de aislamiento que comenzó en marzo de 2020. Antes de que todo esto sucediera, percibíamos los síntomas de un mundo exhausto. Pensar todo de nuevo propone volver a un conjunto de obras realizadas antes de la crisis que pueden leerse en clave presente.